dos constataciones fundamentales en el mundo del petróleo. Lo primero, que Estados Unidos sigue produciendo y rompiendo las expectativas de los productores de la OPEP. El petróleo no ha llegado jamás allá de los $50, o muy poco ha sobrepasado las expectativas que tenían. Kuwait y Arabia Saudita se reúnen para pedir mantener los recortes. Pronto hay una reunión de la OPEP. ¿Y quién mejor que Rafael Quiroz, economista, especialista en petróleo, para hablarnos del tema petrolero? ¿Cómo está el mundo del petróleo hoy? Bueno, el mundo petrolero sigue, por supuesto, trastocado un tanto por el despertar o el renacer energético estadounidense a través de la exploración y la explotación de crudo de lutitas, del llamado shale oil, o mal llamado esquistos. Sigue aumentando la producción. Se han incorporado cerca de 25, 27 taladros en lo que va del año y ha aumentado la producción sobre los 2 millones de barriles Estados Unidos, la producción doméstica. Y además Donald Trump le ha dado un nuevo giro al petróleo americano, ¿no? Pero por supuesto, la nueva política petrolera de Trump precisamente viene direccionada allí, en aumentar o rehabilitar los pozos de lutitas, también incorporar algunos pozos de crudos convencionales, de livianos, medianos y pesados, mediante el proceso de segunda recuperación, que entiendo yo que hay sobre los 30,000 pozos en Estados Unidos en territorio federal. Y entonces, bueno, la política de Trump viene direccionada allí en aumentar la producción doméstica para reducir las importaciones petroleras de Estados Unidos desde Arabia Saudita o desde todo el Golfo Pérsico y desde Venezuela también en la medida que le sea posible. Hay un cambio entonces en la política de Arabia Saudita y Kuwait cuando piden reunión urgente para seguir prolongando el recorte. Sí, afortunadamente Arabia Saudita se ha convencido de que la política de regulación de la producción es la que más le conviene a los países productores de petróleo. Es decir, recortar producción para poder recuperar los precios. Eso fue lo que ellos no entendieron durante 2 años y medio, desde agosto del 2014 hasta noviembre del año pasado, cuando se dieron cuenta que aumentar la producción per se, simplemente por aumentarla, simplemente para abarcar más clientes o un mayor mercado, pero en contraste o para golpear los precios, o sea, pagando un alto precio o un alto costo, que es nada más y nada menos la baja de los precios petroleros, eso no le resultaba. A la OPEP, como Arabia Saudita y como Venezuela, siempre nos va mejor con una política de regulación de la producción antes de una política de producciones volumétricas. ¿Quiénes son, digamos, los actores fundamentales de la OPEP en cualquier decisión de este tipo? El actor fundamental ahí, lo que yo llamo el hermano mayor nuestro de los 13 de los 14 miembros, es Arabia Saudita. No solamente por ser país miembro fundador de la OPEP, al igual que Venezuela y que Kuwait y que Irán e Irak, sino también porque es el país de mayores reservas petroleras del mundo para mí. Y aparte de eso, el que tiene la mayor capacidad de producción y también la mayor capacidad ociosa de producción. Eso lo coloca en un lugar privilegiado ante sus demás congéneres o compañeros de la OPEP a la hora, por supuesto, de hablar de petróleo o de tomar decisiones. Allí no se puede tomar ninguna decisión, por supuesto, sin que no estén de acuerdo todos, absolutamente todos los 13 miembros de la OPEP. Pero en el caso de Arabia Saudita, como decimos en criollo, allí el que más saliva tiene, más harina come. Y en este caso, pues Arabia Saudita es la primera potencia energética en términos petroleros de la OPEP. No olvidemos también de que Arabia Saudita es el segundo país mayor productor de petróleo y el primer país exportador de petróleo del mundo. ¿Cuáles son las referencias importantes en el mundo árabe frente al mundo occidental o africano en relación con el petróleo? Bueno, la primera referencia son los costos de producción, que son bajísimos, además de la calidad de petróleo. La Arabia Saudita tiene un costo promedio de producción de crudos convencionales de 1,85. Venezuela. Mientras tanto, el nuestro, el convencional, está en 7,80. Pero
El de la faja está entre 27 y 34 dólares, que es el que estamos produciendo casi de 1.200.000 barriles. Y metiendo todo eso en lo que llamamos la cesta OPEP, el costo de producción promedio en la cesta OPEP es de 18.55 dólares el barril. Quiere decir unas 8 o 9 veces mayor que Arabia Saudita. Entonces ahí nos lleva en primer lugar la ventaja. La segunda es que es un crudo muchísimo más liviano, de mucho mayor calidad que el nuestro. Nosotros aquí hacemos prácticamente una fiesta cada vez que hablamos que tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo. Eso no es cierto. Nosotros tenemos las reservas más grandes del mundo de petróleo extra pesado, que no es cualquier petróleo. Es el hueso duro de roer en el negocio del mercado petrolero. El petróleo de menor calidad, el que más cuesta sacarlo en términos no solamente de infraestructuras montadas, sino también en términos de costos de producción. Entonces, ese es un crudo que, repito, nadie quiere donde está y como está, que usted tiene que transformarlo, tiene que llevarlo o mezclarlo, o lo tiene que mejorar, o lo lleva a urimulsión o a cualquier otro, pero el crudo extrapasado de por sí nadie lo compra porque ninguna refinería lo admite. O sea, eso no sirve para la dieta de ninguna refinería. Si tú no lo transformas... Pues hay un mito venezolano del petróleo entonces, pero claro, una fantasía. Es que en parte es un mito. Al venezolano, en lo que es la historia, bueno, en muchos aspectos, pero en lo que se refiere a lo que hablamos, que es en cuanto a la historia del petróleo, nos gusta construir muchos mitos y muchas leyendas. Entonces, agarramos eso en una especie casi de eslogan, con un ritornelo de que tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo y todo el mundo la cree. Las tenemos, pero repito, es de extrapesado. Las más grandes del mundo, de petróleo de buena calidad, la tiene Arabia Saudita, Irán e Irak. Sobre este tema vamos a seguir conversando con Rafael Quiroz, sobre todo hablar del tema de cómo los países petroleros son países ricos, han logrado desarrollar toda su economía, se encuentran todos los productos y la gente vive bien. Y porque algunos países como el nuestro, con tanto petróleo, están en tan mala situación. Sobre eso seguimos con Rafael Quiroz. En temas como los de hoy, energía nuclear y energía petrolera, siempre hay preguntas que pueden hacer o sugerencias. Recuerden nuestras redes sociales, @JCPinedap, y seguimos conversando hoy con Rafael Quiroz. Decíamos que los países petroleros es una riqueza que le ha venido regalada por la naturaleza o por Dios, de acuerdo a la versión de cada uno, pero esos países se han enriquecido. Hay que ver lo que es Dubái, Abu Dhabi, Arabia Saudita, Kuwait. ¿Por qué nosotros no hemos sabido enriquecer al pueblo con el petróleo? Bueno, mira, nosotros no hemos sabido enriquecer al país como tal, o sea, de que fuésemos un país realmente rico, y no un rico país precisamente, pero sin alternativas de desarrollo económico de ninguna naturaleza, porque nos hemos afincado mucho a un mito también, que es el mito de lo que yo llamo el petrolizar, el haber petrolizado el ingreso fiscal. Es decir, que el ingreso fiscal y todo lo que es el gasto público, la gran parte del gasto público, venga producto de la renta petrolera. El año pasado, de cada 100 dólares que nos entró por concepto de exportaciones, 96.50 fueron producto de exportaciones petroleras. Entonces, cada día que caen los precios del petróleo, que suben los precios del petróleo, nos damos cuenta de cuán dependientes seguimos siendo de la renta petrolera. ¿Cuánto dinero ha podido entrar en Venezuela en los últimos 15 años? En Venezuela se calcula solamente en ingresos fiscales petroleros sobre los 980.000 millones de dólares. Eso es para un país vivir muchos años bien, ¿no? Pero bueno, embajador, Europa se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial a través del Plan Marshall, solamente con 50.000 millones de dólares. Nosotros hemos gastado 9, 18, 19 planes Marshall con los que se construyó Europa durante 10 años. Y nosotros hemos gastado en 17, 18 años 19 planes Marshall. PDVSA se ha desnaturalizado entonces de la función fundamental que tiene. Propiamente, claro, que es haberse abocado
a buscar un modelo de desarrollo económico diferente, o sea, alterno al petróleo, de que nos pusiéramos a producir un poco de cosas y no solamente dedicarnos a la producción petrolera. Ni siquiera nos hemos dedicado a producir incluso los mismos taladros que necesita la industria petrolera. Pueden perfectamente adaptarse los hornos que tenemos en Ciudad Guayana y podríamos construirlo. Aquí los taladros tenemos que importarlos. Aquí no empezamos nosotros ni aprendimos ni siquiera a construir a producir un tomate, por decir algo, pues. Entonces resulta que nos afianzamos a ello, es decir, que no luchamos para desterrar las plagas del rentismo petrolero y creímos que el petróleo, la renta del petróleo, iba a ser una especie de antídoto permanente para su desarrollo y que el petróleo iba a producir ese antídoto en forma automática y que por lo tanto íbamos a salir de su desarrollo también en forma automática. Y estuvimos profundamente equivocados. Entonces todo lo convertimos en petróleo. El petróleo para nosotros se convirtió en todo y nos volvimos adictos al petróleo, nos embriagamos, nos emborrachamos con el petróleo y simplemente ha sido una distracción permanente para no buscar realmente fuentes alternas que nos pudieran asegurar un desarrollo, por lo menos una estrategia de desarrollo económico a mediano o largo plazo, porque nos afincamos, repito, al rentismo petrolero. En Venezuela, hoy por hoy, todo sigue empezando y terminando en un barril. Y de allí precisamente, por supuesto, la dependencia cada vez más umbilical a la economía venezolana de lo que es la renta petrolera. Teniendo menos petróleo se puede regalar. ¿Cómo han quedado las donaciones a Cuba y a las islas del Caribe? Bueno, las donaciones, Venezuela en verdad no regala, el problema está en el tratamiento preferencial. Allí no hay precio preferencial, ni mucho menos en verdad que se regala como tal. Pero luego podríamos llegar a la conclusión debido al tratamiento especial o preferencial que se le da a esa veintena de países de Petrocaribe, donde en vez de aplicársele una tasa de interés internacional como se aplica en todas partes al 4%, se aplica al 2%. A Cuba se le aplica un 1%. Se le da un año de muerto o de gracia a todos los países. ¿Cuántos barriles ha sido para Cuba? Para Cuba en este momento está en 86.000 barriles diarios, pero venimos de 114, se viene reduciendo hoy en día. A todo Petrocaribe el suministro en este momento está en 143.000 barriles diarios. Eso suma un total de 210.000 barriles, por supuesto, que se dejan de vender en el mercado internacional, no para darlo por precios preferenciales, repito, pero sí en un tratamiento y en un contrato preferencial, donde de acuerdo a la factura petrolera pagan el 40, el 50, el 60% y el resto se le financia a 2, 5, 10, 15 y hasta 20 años, ¿no? ¿Qué debería hacer un nuevo gobierno en materia petrolera? ¿Qué conservar y qué cambiar? Primero, revisar absolutamente todos los convenios bilaterales que hay, sea de Petrocaribe, Petrosur, Petroandina, como le quiera llamar, el convenio, por supuesto, bilateral con Cuba, con China, hay que revisarlos muy bien. Primero, empezando porque mucho de eso se hicieron en desconocimiento y espaldas del Poder Legislativo, cuando se requiere la aprobación y la autorización de la Asamblea Nacional. ¿Podrían declararse nulos muchos de esos contratos? Algunos, yo creo algunos, no sé si sean muchos, pero estoy seguro que algunos encontrarán, por supuesto, que no están aprobados conforme a lo que dictamina o a lo que establece la Constitución Nacional de la República. Entonces, y aparte de eso, desde luego, de que esos países estén conscientes de que Venezuela ya no está en posibilidades de seguir dando esos tratos preferenciales muy holgados a esos países y además también, por supuesto, revisar totalmente lo que es la estructura de la industria petrolera, tratar de reinstitucionalizar a Petróleo de Venezuela y dedicarla solamente para lo que fue fundada, para lo que fue hecha, que fue precisamente para explorar, producir, refinar, comercializar y transportar petróleo. Para más nada fue hecha la Petróleo de Venezuela, fue fundada. Buenísima observación. Gracias a Rafael Quiroz, experto economista en materia petrolera. Nosotros le recordamos que tenemos nuestro Twitter, @JCPinedap, observaciones, preguntas, responderemos adecuadamente y como siempre mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad, seguiremos analizando el tema francés, los cambios que ocurren ahora en la Unión Europea y la nueva realidad de América Latina. Ya regresamos.